Buen día, vamos a empezar entonces con el tema 7 de operaciones industriales que corresponde al proceso de evaporación. Los temas que vamos a ver en esta unidad corresponden, en primer lugar, qué es la evaporación y cuáles son las características de las disoluciones que se evaporan, los distintos tipos de evaporadores que se cuentan en la industria, el funcionamiento de estos evaporadores y dos parámetros que los caracterizan como son la capacidad y la economía. Luego vamos a hacer un pequeño detalle de lo que era la elevación del punto de ebullición, que ustedes ya lo vieron en otras asignaturas, el efecto de la carga del líquido y la fricción en los tubos, los balances de materia y energía que corresponden a este tipo de equipos, los cálculos de los evaporadores de simple y de múltiple efecto, y la mejora del rendimiento de un evaporador a través de la compresión del vapor. Para este tema, entonces, los objetivos de aprendizaje van a ser poder que ustedes, después de hacer este video y la práctica correspondiente, puedan realizar los balances de materia y energía propios de un evaporador, que puedan proponer acciones para mejorar la eficacia de la evaporación, evaluar la economía de un evaporador, evaluar el incremento útil de temperatura en un evaporador, proponer las condiciones más adecuadas de operación en cuanto a presión y temperatura, evaluar el calor transferido en un efecto, evaluar la necesidad de vapor vivo en un evaporador de simple efecto o de múltiple efecto, conocer las distintas configuraciones de los evaporadores más frecuentes en la industria, proponer un tipo de evaporador adecuado para una determinada aplicación, comprender el método de cálculo de un evaporador de múltiple efecto y realizar el cálculo de las condiciones operativas en una aplicación típica. De los libros que vamos a ver, les recomendamos el Jean Coplis, el Mackay, el Wallace y el Luyven. Y también, como les había comentado en el tema anterior, la Introducción a la Ingeniería de los Alimentos es un libro muy sencillo que tiene muy buenos ejemplos de aplicación del tema de evaporación. Los links que les mostramos en esta slide son de videos ilustrativos donde pueden ver la operación de distintos evaporadores en diversas industrias y con diversos modelos. Como tareas de conocimientos previos para que puedan aprovechar mejor esta clase, les pediría que busquen al menos 3 empresas del NOA que tengan evaporadores en sus procesos y analicen el efecto de este equipo dentro del proceso general. Indicar el tipo de evaporador que poseen en esas empresas y indicar el tipo de productos que desarrollan a través de este proceso. Las fotos que les mostramos son de equipos de plantas industriales. El primero que ustedes observan arriba a la izquierda es un equipo compacto de un solo evaporador, pero fíjense que el rack comprende todo el equipamiento de control y de energía necesario para que funcione el equipo. El siguiente también es un evaporador de un efecto en un proceso completo. En la foto de abajo tenemos 2 evaporadores, o sea, serían 2 efectos. Y acá vemos el tamaño que tienen estos evaporadores y en este momento este se está cargando. Fíjense, está la grúa cargando el evaporador, montando el evaporador. Los evaporadores en la industria alimentaria en general se construyen de acero inoxidable para asegurar la inocuidad del equipo en el producto que se está procesando. Bueno, las características de las disoluciones a evaporar. ¿Qué soluciones se pueden evaporar y cuáles no? Existen disoluciones que pueden calentarse a altas temperaturas sin que se descompongan, pero también existen otras que son muy sensibles a la temperatura y se descomponen en presencia de altas temperaturas. Entonces tenemos que analizar cómo es el comportamiento de estas sustancias, de estas soluciones con la temperatura para elegir el equipo más adecuado, ¿sí? En cuanto a la formación de sólidos, existen disoluciones que forman sólidos al concentrarse porque alcanzan la saturación.
Entonces se depositan en el fondo del equipo los sólidos saturados de esta solución. Toman importancia en la formación de cristales, por ejemplo, en el proceso de producción de azúcar, la solución concentrada de sacarosa genera en el fondo los cristales de azúcar en esta formación de cristales toman importancia, además de los sólidos que se forman, el tamaño y la forma de estos cristales. No va a ser lo mismo obtener cristales deformados o pequeños que cristales más grandes. Y existen otras que no alcanzan a cristalizar porque no se alcanza el punto de saturación. En cuanto al punto de ebullición, existen disoluciones que hierven aproximadamente a la misma temperatura a la que hierve el agua pura a una determinada presión, que son las soluciones orgánicas, y otras, muchas de ellas son soluciones inorgánicas, que hierven a una presión dada mayor que la temperatura a la que herviría el agua a la misma presión. ¿Se acuerdan de esto? Era una de las propiedades coligativas, la elevación del punto de ebullición de las soluciones inorgánicas. En cuanto a la formación de espumas, existen disoluciones que al concentrarse, al evaporarse, generan espuma y esto debe ser considerado para tener en cuenta el volumen disponible dentro de la cámara de evaporación porque la espuma va a ocupar un determinado volumen que hay que tenerlo en cuenta. El esquema básico para un evaporador, que ustedes lo pueden sacar, por ejemplo, del vicio, es una cámara de evaporación, ¿sí? Que se encuentra, donde se encuentra la solución que uno quiere evaporar. Dentro de esta cámara tenemos una determinada presión y en función de esta presión tenemos la temperatura de ebullición de la solución. Esta solución se va a evaporar, o sea, los sólidos van a quedar dentro de la solución líquida y el vapor se va a enriquecer en el solvente que tenga esta disolución a través de una transferencia de calor que está provista por un vapor de agua que está saturado, que circula por en este caso está representado como si fuera un serpentín, pero vamos a ver que existen distintos modelos de equipos de transferencia de calor para el vapor o de circulación del vapor. Y en este equipo o en esta parte del equipo, este vapor saturado condensa entregando el calor latente de vaporización y con ese calor latente de vaporización es que esta solución se calienta y evapora. Evapora solo el fluido, en este caso, en la mayoría de los casos es agua, y la solución que sale por el fondo se encuentra en mayor concentración que la que se alimentó al comienzo. Para cada una de las corrientes tenemos que determinar o tenemos que conocer el caudal, la temperatura, la composición y la entalpía, porque vamos a hacer balances de materia y balances de energía. En el caso del vapor que estemos considerando, va a ser una sustancia pura, es vapor de agua puro. Necesitaremos conocer el caudal, la temperatura y la entalpía de la fase vapor y la entalpía de la fase líquida y la diferencia será el calor latente de vaporización. La corriente que sale por el fondo se encuentra más concentrada, o sea, XL, la fracción de sólidos en la solución concentrada es mayor que XF, ¿sí? También tiene el líquido y el resto es el sólido y la corriente de vapor que sale por el tope es solo vapor de agua y necesitamos conocer su temperatura, su ley, ¿sí? O sea, en cuanto a la humedad, en cuanto al estado y su entalpía. Este sería el que vemos recién, es la forma de esquematizar el proceso y acá tenemos un equipo, un esquema de un equipo real, ¿sí? Tenemos la cámara de vaporización, que es toda esta parte. Estamos alimentando la corriente por acá abajo. Esto va a circular, hay una cierta cantidad que va a evaporar y va a salir por acá.
vamos a tener una placa deflectora para atrapar a las pequeñas gotitas que puedan ser arrastradas, ¿sí? Hay una circulación, en este caso tenemos una bomba, alimentamos, bombeamos, hacemos pasar por un intercambiador de calor, entra la placa, la parte líquida desciende, la parte vapor se elimina por el tope. Esta recirculación vuelve a encontrarse con la alimentación fresca, vuelve a circular por el intercambiador de calor, vuelve a entrar, las gotitas que puedan estar generadas acá en contacto con el vapor condensan en esta placa deflectora, bajan los líquidos y sube el vapor. Y este intercambiador de calor, en este caso es un intercambiador multitubular de tubos cortos, es calefaccionado con el vapor de agua que entra, condensa y a la eliminación de ese calor, la generación de ese calor de vaporización es el que produce la transferencia de calor para que esta solución evapore. Acá tenemos otros modelos. Fíjense, acá tendríamos lo que nosotros habíamos graficado acá como un pequeño serpentín. En este caso es este equipo de intercambio de calor. Acá tenemos de tubos largos, ¿sí? Está entrando el vapor por una parte de los tubos, generalmente por la carcasa. Se elimina acá como condensado. Acá está entrando la alimentación fresca, es bombeada a través de los tubos de este intercambiador de calor, entra en la cámara de vaporización, los líquidos son retirados por el fondo y vueltos a alimentar si es que hace falta y los vapores se eliminan por la parte de tope. Este sería un equipo similar al que vimos en la slide anterior y en este caso también es externo, la cámara de vaporización está por un lado y el equipo de intercambio de calor por otro. En este caso también es de tubos verticales largos, este es de tubos horizontales cortos y este es de tubos verticales largos, pero dentro del equipo de la cámara de vaporización. Vamos a denominar con S al vapor por steam. Vamos a tener C como concentrado, F como alimentación, P como producto de la evaporación y B como el vapor que se elimina luego de la evaporación. Las características de los evaporadores de circulación forzada. Como vimos en estos casos, en este caso que teníamos acá, el fluido se hace circular a través del intercambiador de calor y por la cámara de vaporización a través de un equipo de circulación como puede ser una bomba. A estos vamos a llamar evaporadores de circulación forzada. Estamos forzando la circulación del líquido a través de la cámara. Las ventajas de los evaporadores de circulación forzada son los altos coeficientes de transferencia de calor. ¿Se acuerdan? U era el coeficiente de transferencia de calor. Con esta circulación forzada mejoramos el Reynolds o aumentamos el Reynolds, por lo tanto aumentan los coeficientes de transferencia de calor. Tenemos circulación positiva. Hay relativamente, vamos a tener mucho menos incrustaciones y costras porque el fluido va a estar circulando a mayor velocidad. Las desventajas de los evaporadores de circulación forzadas, bueno, son de costo más elevado porque necesitamos incluir los costos del equipo de circulación. Se requiere de energía para el bombeo de los fluidos y el tiempo de residencia son relativamente altos porque hay que hacerlos pasar varias veces por este equipo para que se alcance la evaporación deseada. Los usos más frecuentes de los evaporadores de circulación forzada son cuando el producto es cristalino, para evitar estos depósitos de incrustaciones y costras, cuando las soluciones son corrosivas, justamente para que no estén en contacto estanco con las superficies, y cuando las soluciones son viscosas, entonces costaría que circulen en forma natural. Las dificultades más frecuentes con los evaporadores de circulación forzada son la obstrucción de la entrada del tubo
por los depósitos de sal separados de las paredes del equipo. Cuando están circulando, todos los sólidos en suspensión pueden quedar obstruyendo las entradas del tubo. La circulación menor debida a la prevista que se produce por la formación de estas incrustaciones y hacen que haya una deficiente transferencia de calor. La presencia de sales posibilita la evaporación en los tubos, lo cual no sería conveniente porque disminuye el área de intercambio y puede haber corrosión y erosión debido a las circulaciones a altas velocidades. Acá tenemos entonces un equipo, como para que ustedes vean, sería un evaporador de tubos largos verticales con película ascendente. Entonces nosotros tenemos, está entrando la alimentación por la cámara. En los otros ejemplos que les mostré recién, la alimentación entraba por el fondo. Acá estamos por hacer que el líquido descienda en forma natural. Fíjense que acá no tenemos equipos de circulación. Descienda por este tubo, suba y acá por evaporación está subiendo por los tubos, como una película ascendente por los tubos. Sale el vapor por acá arriba y el concentrado sale por el fondo del equipo de intercambio de calor. Acá vamos a ver por dentro cómo funciona este equipo de película agitada. En el otro era simplemente sube en forma natural. En este caso tenemos un cilindro con astas que van a ir girando por un motor que tenemos asociado acá arriba. Esto va a ir girando formando una película sobre la pared de este tubo. Esa es la película agitada. Acá se ponen en contacto sobre la pared del tubo el vapor y el líquido que estaba siendo evaporado. Entonces la superficie de contacto está dada solo sobre la pared externa de este equipo, o si no, si está circulando por acá dentro el vapor, también por esta pared interna del equipo de agitación. Acá tenemos otros tipos de evaporadores. Vemos acá en la figura A y en la B tenemos equipos de tubos cortos y en este caso tenemos equipos de tubos largos. Cuando los equipos son de tubos cortos, el ancho del equipo es mayor para aumentar el área. Es más adecuado cuando el fluido es más viscoso, ¿sí? Que en el caso de las de tubos largos, que es más adecuado cuando los fluidos son menos viscosos. El ancho del equipo no es tan importante como en el otro caso, pero sí la altura del equipo pasa a ser primordial. Acá tenemos otros tipos de equipos de circulación natural con tubos verticales descendientes y con tubos horizontales. Para los evaporadores de tubos cortos, las ventajas de los evaporadores de tubos cortos verticales son que tienen altos coeficientes de transferencia de calor para diferencias de temperatura altas. Tienen poca altura, son de fácil limpieza mecánica de las incrustaciones que se pueden generar dentro de los tubos y son relativamente más baratos que los equipos de tubos largos. Las desventajas de estos evaporadores de tubos cortos son que tienen bajos coeficientes de transferencia cuando las diferencias de temperatura son bajas y para bajas temperaturas. Ocupan mucha superficie de piso y son muy pesados. Tenemos que estar pensando que cada uno de estos evaporadores puede tener entre 250 a 1000 tubos, ¿sí? O más. Tienen altas interrupciones en su funcionamiento, por lo cual requieren de tener un equipo en bypass para que esté en función, para que se pueda limpiar, por ejemplo, cuando hay algún problema y entonces entra el equipo auxiliar a funcionar, si es que se tratara de un proceso continuo. Tienen bajos coeficientes de transferencia para líquidos viscosos. Los usos más frecuentes para estos evaporadores de tubos cortos verticales son los líquidos claros, los procesos de sobresaturación de soluciones para formar cristales, los líquidos que no sean corrosivos,
porque el cuerpo es grande y costoso y generalmente está constituido de materiales de acero o de hierro fundido. Entonces, un equipo con un líquido corrosivo afectaría la estructura del metal con el cual están construidos. Las soluciones que incrustan o que requieren de limpieza mecánica tampoco perdón, las soluciones que incrustan y requieren de la limpieza mecánica serían los más adecuados para esta situación porque los tubos son mucho más fáciles de limpiar que los tubos que los tubos largos. Las características de los evaporadores de tubos largos, en este caso, son mucho más baratos. Las superficies ofrecen una gran superficie de calefacción, tienen pocas posibilidades de interrumpir su funcionamiento, los de tubos largos, ocupan poco espacio en el piso, aunque son muy altos, tienen buenos coeficientes de transferencia para diferencias de temperaturas razonables en los que la película asciende, poseen buenos coeficientes de transferencia en todas las diferencias de temperatura en las películas que descienden. Las desventajas del uso de este tipo de intercambiador de evaporadores de tubos largos, verticales, es que tienen mucha altura, tenemos que pensar en naves de producción muy altas para poder colocar estos equipos, generalmente inadecuado para soluciones salinas y líquidos que incrustan, porque los tubos son mucho más finos que en el caso anterior. Tienen bajos coeficientes de transferencia los de película ascendente para diferencias de temperaturas bajas y necesitan recirculación los de película ascendente. Los usos más frecuentes para los evaporadores de tubos verticales largos son los líquidos claros, los líquidos que forman espuma, las soluciones corrosivas, las cargas con grandes volúmenes de evaporación, los de película ascendente para altas diferencias de temperatura y los de película descendente para bajas diferencias de temperatura. Los de película descendente operan con bajas temperaturas o con recompresión de vapor. Las dificultades más frecuentes: resulta difícil cambiar las condiciones operativas de los evaporadores de película ascendente y hay una mala distribución de la alimentación en las unidades de película descendente. Bueno, acá podrían hacer un pequeño descanso, revisar lo que hemos visto para ver si hay alguna cosa que no ha quedado claro y seguimos entonces ahora con los cálculos de los evaporadores. Vamos a ver cómo se hacen los cálculos para un evaporador de simple efecto. Lo que tenemos que analizar en el proceso de evaporación es quién suministra el calor, ¿sí?, para esta vaporización y cómo se hace la transmisión de calor a los líquidos en ebullición, ¿sí? Tenemos dos fases. Tenemos la fase de la cámara de evaporación por un lado, donde tenemos que realizar los balances correspondientes. La corriente que está entrando a esta cámara es F, las corrientes que están saliendo son B y L. Por otro lado, y en contacto a través de la superficie de contacto, está la otra fase, que es la fase del vapor, donde entra vapor vivo en forma de vapor saturado y sale un líquido condensado a la misma temperatura. Es la misma solución, pero ha entregado el calor de vaporización. Ese calor de vaporización es el nexo que existe entre la cámara de vaporización y el vapor saturado, que fue la fuente de calor para este proceso. Lo que vamos a hacer entonces es plantear el balance de materia en la cámara de ebullición, ¿sí? F es igual a B más L. Y como son dos componentes, el fluido y el sólido suspendido, vamos a plantear dos balances, el balance global y el balance para el componente XF, el sólido en suspensión. Lo mismo vamos a plantear para el evaporador, el balance entálpico del evaporador, que va a ser la entalpía que viene con F más la entalpía que viene por el vapor vivo, menos la entalpía del vapor que está saliendo del equipo, menos la entalpía del líquido que está saliendo por el fondo, menos la entalpía
del condensado, que sería S por HS. Esta sale de la suma de haber hecho el balance entálpico en la zona de la cámara de ebullición más el balance entálpico de la corriente de vapor vivo. La ecuación de transferencia, que es la que asocia a las dos partes, sería que el calor puesto en juego es S por la diferencia de entalpías, o sea, por el delta de H de vaporización, y es igual también a U por A por la temperatura del vapor vivo menos una temperatura de referencia, menos la temperatura T1. Si nosotros tenemos elevación del punto de ebullición, lo que hicimos recién hasta acá era considerando que la solución hierve T1, la temperatura a la que hierve la solución es exactamente la misma que la temperatura a la que hierve el agua a esta presión P1. Por eso el vapor que está saliendo acá, que es agua, tiene la temperatura T1 igual a la temperatura T1 de la cámara. En el ejemplo anterior habíamos planteado los balances de un evaporador de simple efecto, o sea, un solo equipo, pero sin elevación de punto de ebullición. Pero como dijimos al comienzo, existen algunas soluciones que hierven a una temperatura diferente que la temperatura del agua propia de esa presión. Decimos entonces que esta solución que estamos por evaporar hierve a una temperatura que es la del agua a esa presión más un EP, elevación del punto de ebullición, donde TW es solo función de P1 y lo vamos a sacar, por ejemplo, al dato de las tablas de vapor saturado, y EP es una función de la concentración de la solución que está dentro de la cámara de evaporación. O sea que el EP es función de XL. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque cuando tienen que calcular el T1 muchas veces se confunden y lo calculan en función de XF y no, T1 es función de X1, de la X que tenemos acá a la salida de la cámara de evaporación. Cuando planteamos los balances fíjense que tienen el mismo formato que teníamos en el caso anterior, en la slide anterior. Planteamos el balance global, planteamos el balance para sólidos, XF por F es la cantidad de sólidos que entra y es igual a XL por L, que es la cantidad de sólidos que salen. En esta ecuación no tenemos el término correspondiente a B, porque en B no está saliendo sólido, es vapor puro. Cuando hacemos el balance entálpico, la ecuación nos queda exactamente la misma que en el modelo anterior, cuando hacíamos sin elevación de punto de ebullición. Cuando planteamos la ecuación de transmisión de calor, es la misma ecuación de transmisión de calor, pero ahora tenemos que T1 ya no es la temperatura de ebullición del agua, sino que es T de ebullición del agua más la elevación del punto de ebullición. Por lo tanto, cuando incorporamos esta definición de T1 en este modelo, nos queda que el calor puesto en juego es U por A por T menos TW más EP, ¿sí? Quiere decir, si ustedes observan, este término está restando acá, que tenemos menos energía disponible que la que tendríamos si no hubiera elevación del punto de ebullición. Lo que ustedes pueden observar acá es alguna de las informaciones con respecto a U. U es el coeficiente de transferencia de calor global. Tenemos para distintos tipos de evaporadores, para soluciones en general de tubos de verticales cortos de circulación natural, tubos horizontales, tubos de verticales largos con circulación forzada o películas con agitación, y los valores de U en los dos sistemas de unidades, en watt por metro cuadrado grado Kelvin para el sistema internacional o en BTU por hora pie cuadrado grado Fahrenheit para el sistema inglés, ¿sí? Los valores van, fíjense, en las mejores condiciones serían para este caso 11.000, ¿sí? Sería el valor más grande que tenemos en la tabla.
Y el valor más pequeño también lo tenemos para la película con agitación en 680 watts por metro cuadrado grado Kelvin, ¿sí? Tengan en cuenta pues, cuando hagan los cálculos en qué unidades estamos trabajando. Lo que tienen a continuación es lo que se denominan líneas de Durin, que representan para distintas temperaturas de ebullición del agua, y de acuerdo a cada una de estas líneas corresponde a una concentración de la solución, cuál es la temperatura de ebullición de la solución. Entonces podemos entrar, por ejemplo, si el agua hirviera a 50 grados, que corresponde a una determinada presión, y la solución se encuentra al 35%, busco la línea del 35% y leo que la solución hierve a 78, ¿sí? Por ejemplo, supongan que sea ese el caso. Por lo tanto, el EP sería 78 menos 50 y la temperatura T1 de ebullición en esa cámara de evaporación correspondería a 78, que es la que tenemos en el eje Y. Esta es una forma de representar la información. Acá también tienen otra forma, esto es un poco más complicado. Ustedes entrarían con la temperatura de ebullición de la solución, pasarían por el punto donde está la solución que quieren concentrar, por ejemplo, en este caso cloruro de calcio, chocan contra esta pared y ahora suben y encuentran acá el punto de ebullición, la elevación del punto de ebullición, el EP, que correspondería a 9 grados, ¿sí? Hierve a 85 Fahrenheit el agua, y para el cloruro de calcio la elevación del punto de ebullición sería de 9. Entonces suman esos dos valores y conocen entonces la temperatura de ebullición del cloruro de calcio, ¿sí? De acuerdo acá, ¿dónde cortan? De acuerdo a la composición que tengan de esa solución. Fíjense que en esta barra tienen los valores de porcentaje de concentración entre 0 y 60. En esta también, para 0 y 60. Acá sería para las temperaturas bajas y en esta parte para las temperaturas altas. Bueno, para calcular las entalpías de las corrientes, acuérdense que las entalpías del vapor HB y HBl minúscula las van a sacar de la entalpía del vapor saturado y del líquido saturado, de las curvas de vapor saturado. Esas las calculábamos en función del CP de vapor. Directamente no hace falta que hagan este cálculo porque lo tienen directamente en las tablas de vapor saturado, y lo que vamos a hacer en la parte práctica de este tema va a ser generar nuestras tablas de vapor portátiles para que puedan utilizar los cálculos sin tener que entrar en las tablas de vapor en papel. Si la disolución de la mezcla no se comporta como el agua, esto va a depender del delta de H de disolución de las sustancias que tengan y el CP, y vamos a tener que hacer el cálculo de la entalpía de la concentración, de la entalpía de las corrientes líquidas en función de los CP medios de las mezclas de acuerdo a la composición que tengan. Estas son las tablas de vapor que ustedes ya conocen, las utilizaron en termodinámica. Pueden entrar con una temperatura, determinan la presión y acá encuentran la entalpía del líquido, perdón, acá tienen volumen, acá encuentran la temperatura, la entalpía del líquido y la entalpía de vapor, y la diferencia sería entonces el calor de vaporización. También puede ser que entren con la presión, determinen la temperatura TW, esto sería TW en todo caso, y con esta parte de la tabla calculan las entalpías de vapor y de líquido. Esta que tienen acá es una carta específica para para hidróxido de sodio. Es una de las soluciones que más se utilizan en los procesos de evaporación. Tienen una mezcla de hidróxido de sodio y agua que se pasaría por un proceso de evaporación. Entran acá con el porcentaje de peso de la solución
y encuentran acá la temperatura a la que están trabajando y la entalpía que corresponde, cuando la solución fuera hidróxido de sodio en agua y no para otras mezclas. Es específica para hidróxido de sodio. Bueno, los problemas típicos a resolver. En general, lo que ustedes tienen como datos es el flujo de la alimentación, su composición y su temperatura. El vapor vivo, a qué presión lo encuentran, y el tipo de intercambiador, por lo tanto, conocen el U. Como datos adicionales que van a tener que buscar son la curva de equilibrio, T en función de P y X, si es que la solución hierve a una temperatura diferente que la del agua, y las entalpías de cada una de las corrientes para los cuales van a necesitar ya sea el Cp de la solución que están por evaporar y las curvas de vapor saturado para las corrientes gaseosas. Las relaciones de equilibrio. Como hay ascenso ebulloscópico, aparecerá el EP y ustedes ya saben que el EP se calcula como la temperatura de ebullición dentro de la cámara menos la temperatura de ebullición del agua a esa determinada presión. Si las disoluciones son muy diluidas, podemos aplicar la ley de Raoult y si no, vamos a necesitar algunas correlaciones gráficas dadas por la regla de Turing como la que les mostré un poco adelante. Siempre la temperatura de ebullición de la disolución es una función de la temperatura de ebullición de agua para esa determinada presión y del porcentaje de sólidos suspendidos en esa solución. Veamos en este caso. Dice, tenemos un evaporador sin elevación de punto de ebullición. Se utiliza para concentrar un jugo de naranjas que se encuentra al 12%, o sea, XF es 0.12. Y queremos sacarla a una concentración XL de 48%, o sea que XL es 0,48. Puede suponerse que la entalpía del líquido es agua pura, por lo tanto estamos diciendo que la temperatura de ebullición de la cámara es la misma que la temperatura de ebullición del agua y además estamos suponiendo que las propiedades térmicas de las corrientes son iguales que las del agua, por lo tanto, el Cp que utilizamos para calcular la entalpía de la alimentación y el Cp que utilizamos para calcular la entalpía del líquido, lo vamos a considerar como si fuera agua, ¿sí? También nos dicen que la alimentación ingresa a 30 grados centígrados, por lo tanto sabemos cuánto es TF, y la temperatura del vapor saturado, o sea, TS, es 60 grados centígrados. Con ese dato de 60 grados centígrados, entro a mi tabla de vapor saturado y encuentro HS, encuentro HS y encuentro H minúscula S, por lo tanto puedo calcular cuánto es el calor transferido en este sector. También sé que el coeficiente global de transferencia es 350 BTU por hora grado Fahrenheit pie cuadrado. Tengo que resolver todo, voy a tener que transformar, fíjense, tengo todos los datos del proceso en unidades de sistema internacional, voy a tener que transformar este calor, este U, para las unidades internacionales. Y nos piden que calculemos el área de transferencia de Q igual a U por A por delta de T, y el caudal de alimentación del vapor vivo, o sea S, para producir 1500 kilogramos por hora de jugo concentrado. El jugo concentrado está saliendo acá, L serían 1500 kilogramos por hora. Esos serían los datos que tenemos para resolver el sistema. Lo vamos a resolver entonces como un balance de materia, un balance de materia para el sólido, todo en la cámara de evaporación. Luego hacemos el balance de energía y luego la ecuación de transferencia y con un sistema de solver podemos resolver todo el sistema. Acá tenemos la particularidad que en nuestra ecuación de transferencia, eso me gustaría escribir, mostrárselas de nuevo, nuestra ecuación de transferencia es U por A TS menos T1, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de lo que vieron el año pasado en Fundamento de las Operaciones, decíamos que la ecuación de transferencia para un intercambiador de calor era U por A
por delta de t medio logarítmico, ¿sí? En este caso no se aplica delta de t medio logarítmico, ¿sí? Como se aplica en cualquier otro tipo de intercambiador de calor, porque acá la temperatura dentro del tubo en todo el tramo se mantiene siempre ATS constante. Y la temperatura externa en todo el área de intercambio con el intercambiador y con el vapor vivo se mantiene a temperatura T1 constante. Si esto no fuera así, deberíamos usar entonces los delta de t medio logarítmicos. Bueno, con esas simplificaciones, ustedes ven que con un par de balances de materia y un balance de energía y una ecuación de transferencia se puede resolver este sistema. El segundo caso tiene elevación del punto de ebullición. Se trata de una solución de cloruro de magnesio. La única diferencia en este caso va a ser que la temperatura T1 de este equipo está dada por TW, que corresponde a la presión que tenemos dentro de la cámara, y TW es la temperatura de ebullición del agua, más el EP. Y el EP es función de la concentración de cloruro de magnesio a la salida, o sea, de XL. Esa sería como una ecuación adicional que tenemos que agregar en nuestro sistema de ecuaciones. Dice que la presión en el evaporador es de 5 CIA. Con esta P1 de 5 CIA, ustedes van a entrar en la tabla de vapor, van a encontrar cuánto es TW. Y ahora para armar T1 hacen TW más el EP, que corresponde al cloruro de magnesio al 35%, no al 10%. Al 10% está acá, nosotros necesitamos hacerlo en función de XL a la salida del evaporador. Todo lo demás es exactamente igual en la forma de cálculo. Existen dos parámetros que caracterizan a los evaporadores. Uno de ellos se denomina capacidad. La capacidad de un evaporador se define como los kilogramos de disolvente evaporados por hora y está relacionado con la ecuación de transferencia, Q igual a U por A por delta de T. Si la alimentación que entra al evaporador está a la temperatura de ebullición correspondiente a la cámara de evaporación que tenemos en nuestros sistemas, todo el calor que se transfiere se emplea para evaporar el disolvente. Si no fuera así, alguna parte de este calor se estaría utilizando para precalentar la mezcla desde TF hasta T1 y el resto del calor se utiliza para evaporar desde T1 hasta la misma T1, pero pasándola de líquido a vapor. Eso ustedes van a observar, por ejemplo, en el Mackay, cómo se calcula, en el Jankoplis, perdón, cómo se calcula la capacidad. Y lo que nosotros estamos viendo como capacidad es cuánto es B1. B1 sería la capacidad de nuestro equipo, ¿sí? Que depende de cuánto sea 1 a 1 y cómo eran las temperaturas a la entrada de nuestros sistemas. Nosotros estamos suponiendo que no hay un delta H de disolución y que todo es calor sensible y latente y nada más, ¿sí? Cuando nosotros calculamos el Q sub S, sería L1, la cantidad de vapor de líquido que está saliendo, por el CP, multiplicado por T1 menos T de referencia, más el vapor que se genera por HB1 porque se encuentra en estado vapor, menos la entalpía que corresponde a la alimentación. Si nosotros en este caso elegimos para simplificar que la temperatura de referencia sea T1, fíjense T1 y T de referencia sean iguales, o sea que la alimentación esté entrando a la temperatura de referencia, que el líquido esté saliendo a la temperatura de referencia, simplificamos eso y nos queda que para calcular el máximo B1 o la máxima capacidad lo puede escribir en función de esta ecuación. F por CP, TF menos T1, más U por A por TS menos T1. Fíjense entonces, acá participan la temperatura de la alimentación, la temperatura de la cámara,
la temperatura de alimentación del vapor y la temperatura de la cámara para definir la capacidad. La economía, por otro lado, son los kilogramos de agua evaporados por cada kilogramo de vapor vivo o de calefacción introducidos en la unidad 1. En términos matemáticos sería B sobre S, B corta sobre S. Ese sería el cálculo de la economía. También es importante el consumo de vapor, o sea, conocer cuánto es S. Ese sería el tercer parámetro, pero los dos más importantes son capacidad y economía. Bueno, hagamos una paradita, pueden cargar su mate o traerse un cafecito, revisar lo que hemos visto hasta ahora, cómo se plantean los balances, porque ahora vamos a pasar a múltiple etapa. Entonces necesitamos estar asegurados de que podemos plantear bien los balances en un solo efecto. Los equipos de múltiple efecto vienen a solucionar un problema económico debido al alto consumo de vapor que corresponde trabajar con una sola etapa, ya que el vapor que está saliendo de la etapa todavía de un efecto todavía tiene energía suficiente para seguir siendo aprovechada en una siguiente etapa. Entonces, un equipo de múltiple efecto lo que hace es aprovechar la energía que le queda todavía al vapor de un efecto en una siguiente etapa. Acá les muestro, por ejemplo, un sistema de evaporadores de triple efecto en el mismo sentido de circulación. Estoy alimentando el vapor y la alimentación fresca por el equipo 1. El equipo 1 genera un vapor B1 y un líquido L1. El líquido L1 es introducido como alimentación al próximo equipo y el vapor que se generó en el equipo 1, en el efecto 1, es alimentado como fluido de calefacción para el siguiente efecto. Este condensa, entrega energía, acá sale un vapor B2 y un líquido L2. El líquido L2 es alimentado en la tercera etapa y el vapor B2 que todavía tiene energía disponible es aprovechado como fluido calefactor en el tercer efecto. Fíjense que acá tenemos las más altas temperaturas, TS, por lo tanto tengo acá P1 es la mayor, T1 es la mayor, P2 va bajando hasta T2 y P3 va bajando hasta T3. Muchas veces es necesario hacer vacío en los últimos efectos para seguir aprovechando la energía con la que viene el vapor. Este sería un formato de sistema de múltiple efecto, en este caso 3 efectos. A cada equipo o a cada nivel térmico se le denomina efecto. Acá tendríamos también de 3 efectos, pero con circulación contraria. Estoy alimentando el vapor desde la etapa 1 y la alimentación de la sustancia fresca la estoy alimentando desde el fondo, desde la última etapa. ¿Qué ventajas y desventajas tienen cada una de ellas? Si ustedes observan acá tengo la solución más diluida y acá tengo el vapor más caliente, ¿sí? Acá la fuerza impulsora va disminuyendo a medida que nos acercamos hacia el equipo 3. En esta configuración mantendríamos mejor la fuerza impulsora en los 3 equipos, ¿sí? No iría de mayor a menor, sino que se mantendría más o menos constante en las 3 etapas. Acá tenemos otras configuraciones con alimentación mixta. Fíjense que acá la alimentación está por acá, pero no pasa al segundo efecto, sino que pasa al tercero. Todas estas configuraciones mixtas se hacen para solucionar problemas de la habilidad con la temperatura que tengan las corrientes de alimentación. Algunas de ellas, por ejemplo, si yo tengo esta tan diluida, acá con una temperatura tan caliente, no va a tener efecto directo sobre esta alimentación. Si esto, por ejemplo, fuera una proteína, pero está como muy diluida, entonces no es tan afectada por esta temperatura. En este caso es cuando sí la solución que tengo acá
es muy lábil a la temperatura, entonces la tengo que ingresar en el sentido contrario, ¿sí? Entonces cada situación particular la resuelvo de acuerdo a las propiedades de la solución. En general, los procesos se generan en circulación cocorriente, como en esta alimentación directa, o si no, en contracorriente cuando la alimentación es muy sensible a la temperatura. Estas son particulares para algunos casos, pero se pueden ir acomodando en cada situación. La alimentación directa con sentido de flujo de vapor, las ventajas que tiene este formato de operación corresponden, se introduce a través de un bombeo la alimentación diluida en el primer efecto y la solución circula en el sentido de las presiones decrecientes. Mayor producción de vapor es requerida para este proceso y la presión se distribuye en el sentido del flujo de los concentrados. El inconveniente es que la transmisión de calor está dificultada porque usamos el vapor vivo externo, la más caliente, para evaporar la solución más diluida. El U en el primer equipo es muy grande y el TS-T1 también es muy grande. La alimentación inversa, por el contrario, produce una mayor capacidad que la alimentación directa cuando la alimentación es viscosa, pero puede producir una menor economía cuando la alimentación se encuentra más fría que la temperatura del primer evaporador, en este caso del tercer evaporador. Los inconvenientes es que hay que colocar bombas para cada pareja de efectos, además de la bomba de circulación de la solución concentrada, y el flujo tiene lugar en el sentido de las presiones crecientes que se alimentan en el último efecto. La elección del sistema de alimentación depende de la utilización de la mayor cantidad posible de vapor producido, de obtener U lo más elevados posibles, el menor gasto de bombeo que podamos, y en resumen optar por la mejor elección dentro de lo posible, es decir, que incorporamos en la decisión los aspectos tecnológicos y económicos, no solamente los balances, ¿sí? Y además agregamos el tema del equilibrio. Bueno, los datos que tenemos en general para múltiples etapas, de nuevo tenemos las condiciones de la alimentación, cómo se encuentra el vapor vivo, a qué presión, la concentración del líquido en la última etapa que queremos obtener, la presión de vapor en el último efecto, en el PN, los tipos de intercambiadores y números de efectos, entonces necesitamos conocer cuánto vale el coeficiente de transferencia de calor en U1, en U2, en UN, que no siempre son iguales. El sistema de alimentación, si es en directo, en inversa o mixto. Algunos datos adicionales son el equilibrio y las entalpías de las corrientes. Y las relaciones de equilibrio son las del ascenso ebullioscópico, o sea que nos permitan calcular el EPE, las disoluciones diluidas o la ley de Raoult, las correlaciones gráficas basadas en el mapa de Durin para conocer la elevación del punto de ebullición y las propiedades térmicas de las soluciones, y la temperatura de ebullición de la disolución, que es función de la temperatura de ebullición del agua y del porcentaje de peso. Fíjense que hasta acá esto es exactamente lo mismo que hacíamos para un solo efecto. La única diferencia es que necesitamos conocer la presión en el último efecto y el tipo de intercambiador, o sea, el sistema de alimentación que tenemos y los U de los diferentes efectos. Pero las ecuaciones y los modelos matemáticos que vamos a utilizar son exactamente los mismos. Los cálculos necesarios nos van a permitir calcular el área o de la superficie de calentamiento en cada uno de los efectos, la cantidad de vapor vivo alimentado S y la cantidad de vapor que sale en cada uno de los efectos. Cuando tenemos elevación del punto de ebullición en un triple efecto, por ejemplo, ¿se acuerdan que la fuerza impulsora en estos equipos era la diferencia de temperatura, que era TS menos T1? ¿Sí? En este caso, en el primer efecto, si hay elevación del punto de ebullición, de todo el primer salto, solamente es aprovechable lo que corresponde al
a TS menos T1 y perdemos el EP. El EP no es aprovechable para la evaporación. Entonces, si toda nuestro sistema de evaporación, en este caso de 3 efectos, sería TS la mayor temperatura y TW3 la menor temperatura, de toda la barra celeste tenemos que recortarle los espacios que están en este caso en naranja, que son los no aprovechables, y nos quedaría como fuerza impulsora solamente TS menos T1, TW1 menos T2 y TW2 menos T3 como las fuerzas impulsoras disponibles en nuestro sistema. Eso sería como decir que tenemos TS menos TW3 menos, o sea, todo el segmento, TS menos TW3 menos EP1 más EP2 más EP3, ¿sí? Esta gráfica suele ser requerida para que puedan comprender correctamente cuál es la fuerza impulsora que tenemos en un sistema de triple efecto. Si lo vemos en cada efecto, entonces tenemos TS menos T1. Esta sería la fuerza impulsora en el primer efecto. Acá este T1 estaba sobrecalentado, perdemos ese sobrecalentamiento y obtenemos en el segundo efecto lo que está disponible es lo que está saturado. TW1 menos T2 sería la de fuerza impulsora en el segundo efecto. Perdemos el sobrecalentamiento y llegamos hasta TW2 en el tercer efecto menos T3, que sería la fuerza impulsora en el tercer efecto. Y cuando esta sale, condensa, este es el vapor, sale y condensa a temperatura TW3. ¿Sí? Entonces tenemos TS menos TW3, TS menos T3 el total y las pérdidas por los tres sistemas. Perdón, TS menos TW3 como la barra total disponible, menos las pérdidas en los tres, que son los tres EP, EP1, EP2 y EP3. Bueno, lo que les quería mostrar en esta filmina, pero es solamente para que la tengan en cuenta porque la van a hacer en la práctica, es cómo se plantean los balances de materia y de energía y las ecuaciones de transmisión de calor para cada efecto. En cada efecto hacemos exactamente lo que hacíamos para un efecto. Balance de materia total, balance de materia para el sólido, balance energético para el lado del vapor, para el lado de la evaporación y balance de energético para el lado del vapor vivo. Lo mismo para la etapa 2, lo mismo para el efecto 3, el efecto 3. Y las ecuaciones de transferencia de calor en cada uno de ellos. Fíjense que entonces en un sistema de 3 efectos tenemos 2 balances por 3 son 6 balances de materia, 2 balances por 3 serían 6 balances de energía y 3 ecuaciones de transferencia de calor, una para cada uno de los equipos, con la definición de las temperaturas en función del EP si hay elevación de punto de ebullición en cada uno de ellos. Este es el sistema de ecuaciones que nosotros vamos a procesar para resolver un sistema de 3 equipos de evaporación en serie. Esto sería exactamente lo mismo. Fíjense que las ecuaciones solo van a cambiar el signo en alguna de las corrientes para cuando estamos alimentando en alimentación contraria a la circulación del vapor. Pero las ecuaciones que estamos trazando son exactamente las mismas en cualquiera de los dos sistemas. Vamos a ver cómo vamos a hacer el método de cálculo para un evaporador de múltiple efecto, en este caso para uno de triple efecto, que es el caso más común. Con la concentración de salida y la presión de la cámara del último efecto se determina el punto de ebullición. Del balance global de materia se determinan las cantidades totales de vapor que se evaporan y como una primera aproximación vamos a suponer que se evapora la misma cantidad en cada efecto. Entonces vamos a decir que B1 es igual a B2 es igual a B3
y lo vamos a calcular como la suma de los 3, que ya la calculé, dividido 3. Fíjense que esta es una aproximación, porque no es verdad que la cantidad que se evapora en cada uno de los efectos es la misma. Entonces, esto nos va a permitir tomar unos valores iniciales para nuestro solver, pero tenemos que dejar esto como variable para que después se vaya corrigiendo a medida que van resolviendo en las distintas iteraciones. También para calcular los valores iniciales y no empezar con cualquier valor, así el sistema no se confunde en la búsqueda de soluciones, vamos a proponer que el cálculo de cada delta de TI se calcula como 1 sobre U sub I por el delta de T total disponible dividido la sumatoria de los 1 sobre sub I. Este modelito también es solamente válido para el momento inicial, para los cálculos iniciales, tanto que los volúmenes sean iguales como el cálculo estimado desde esta forma, que es algo muy sencillo, es solamente para dar valores iniciales de cálculo. Con estos datos iniciales, resuelvo los balances de materia y energía en cada efecto, se calculan los Q en cada efecto y se calculan las áreas en cada efecto, ¿sí? Lo que nos va a permitir a nosotros corregir si esto está todo bien es que las áreas deberían darnos iguales. Por un problema económico y para tener repuesto de todos los equipos y se construyen los 3 efectos del evaporador iguales, o sea, los equipos son iguales, por lo tanto sus áreas son iguales, el número de tubos que tienen cada uno son iguales, de manera que si alguno se estropea, se pueden utilizar los repuestos de cualquiera de ellos para los demás. Y además que, como yo les comenté al comienzo, uno de los efectos siempre está en limpieza para sacarle las incrustaciones. Entonces, el equipo que está de bypass tiene que ser igual a los otros 3, por eso se hacen todos iguales. Supongan entonces que tenemos un proceso de triple efecto. Existe un cuarto evaporador que se mantiene en limpieza y que va reemplazando a cada uno de los que necesitamos. En la empresa que nosotros visitamos hace un par de años en Tucumán, el cuarto equipo se limpiaba en un día, entonces un día reemplazaba el efecto 1, al otro día reemplazaba el efecto 2, al otro día reemplazaba el efecto 3 y así volvía a comenzar la cadena, ¿sí? De manera que los equipos funcionaban 2 días en operación, uno en limpieza, 2 días en operación, uno en limpieza. Por lo tanto, las áreas entonces de los 3 equipos tienen que ser iguales. Si no dieran iguales, se cambian los valores de B1, B2 y B3 y los valores de T1, T2 y T3 hasta que nos dan las áreas iguales, ¿sí? Estos se van modificando lentamente. Si lo hiciéramos a mano, más o menos en la segunda o tercera iteración que lo hiciéramos, ya nos daría la solución. Bueno, con el solver lo hace en forma automática, ¿sí? Si no quisiéramos hacer muchas iteraciones, se pueden tomar, si estas no son muy diferentes, se toma un área media y se calculan todas las corrientes en función de esa área media. Bueno, acá les doy un ejemplo. Esto es para una disolución de azúcar. Queremos llevarla desde un 10% acá a la entrada hasta una concentración del 50% en peso en la última etapa. Tiene EPE y el EPE en general, en vez de entrar en una gráfica, podemos escribirlo como un modelo matemático. En este caso, este es el EPE para una solución de sacarosa. Así se calcula el EPE. Tenemos los valores de U1, U2 y U3 que están dados en este sistema acá. Tenemos que el CP de la solución se puede calcular también en función de la concentración. En algunos casos lo podemos tomar como que sea igual que el del agua, que sería 4,19, y en este caso las soluciones de sacarosa tienen un modelo matemático para el cálculo del CP como 4,19 menos 2,35 por X. Con este valor, nosotros vamos a poder calcular las entalpías de cada una de estas corrientes que son necesarias para el cálculo de los balances de materia, de energía.
Acá tienen otro ejemplo para una solución de cloruro de hidróxido de sodio, que queremos pasar desde el 10% hasta el 50%. Esta está en contracorriente, es solamente de 2 efectos. Bueno, tienen todos los datos que necesitan para hacer el cálculo. A veces es necesario, fíjense que cuando tenemos muchos efectos, las últimas etapas, el vapor está como muy disminuido en su poder calorífico. Entonces, a veces hace falta mejorar el rendimiento de un evaporador, sobre todo cuando hay evaporadores de múltiple efecto, eso se logra con evaporadores de múltiple efecto, y si no, se hace una recompresión del vapor. O sea, por ejemplo, el vapor que sale del segundo efecto se recomprime, con eso mejora su potencial energético y pasa a la siguiente etapa. La compresión del vapor se puede hacer a través de un eyector con vapor vivo o se puede hacer un compresor mecánico. Un eyector con vapor vivo lo que haría es mezclar la mezcla del vapor que yo saqué de un efecto con un poco de vapor vivo, se mejora la condición térmica y pasa a la próxima etapa, y si no, se puede utilizar un compresor mecánico para aumentarle la presión del equipo. En este caso es con vapor vivo. Fíjense que el vapor que venía de una etapa anterior se mezcla con un vapor vivo y se lleva como vapor para esta etapa. En el otro caso se comprime con un compresor mecánico para utilizarlo en la etapa siguiente como vapor de calefacción. La cantidad que tenemos que mezclar se calcula con estas fórmulas. Nosotros no vamos a hacer práctica de esto, pero para que ustedes sepan que en algunas plantas es necesario hacer esta recompresión del vapor o esta mezcla con vapor vivo para mejorar las condiciones térmicas de la fuente caliente de las etapas más bajas del tren de evaporación. Acá están en estas gráficas el funcionamiento, o sea, la eficacia y cómo funcionan estos equipos de eyector de chorro de vapor para mejorar las condiciones térmicas del vapor. Y acá estaría un equipo, cómo se utiliza. Y fíjense que en un solo equipo podríamos usar el mismo vapor que se está sacando como tope del evaporador, lo comprimimos y lo volvemos a usar. O sea, sería como cerrar el circuito energético en un mismo evaporador, en un mismo efecto. En cuanto a los costos, les sugerimos que entren nuevamente en esta página. Acuérdense que estos son costos que sirven para a nivel docencia. Tienen la recopilación de información de distintas empresas, pero es solamente para que ustedes puedan tener un valor estimado muy precario. Ustedes después deberían hacer el análisis con mayor detalle. Entonces entran en Mache, a donde dice intercambiadores de calor, y dentro de los tipos de intercambiadores eligen evaporadores, el que ustedes quieran. Tienen que darle el área que ustedes calcularon a través del sistema de ecuaciones que vimos recién, el material del cual está hecho y la presión del último efecto. ¿Sí? En este caso es un solo evaporador, así que es la presión de ese efecto, y acá les da el costo FOB al año 2014. Bueno, les quiero mostrar acá, visitamos con algunos alumnos hace un par de años esta fábrica de azúcar de Tucumán. Esta era la salita de recepción donde nos dieron la capacitación, nos fueron mostrando el proceso a través de estas imágenes. Acá tenemos los distintos equipos, acá tenemos los tachos de cocimiento, los secadores, los evaporadores, ¿sí? Acá está toda la etapa de evaporación, en este caso tenían 5 efectos y uno de limpieza constante. Bueno, acá esta es la foto de la máquina de control de los evaporadores. En este momento estábamos en una parada, por eso fíjense que están con la luz roja, estaba en parada la planta. Justo cuando llegamos nosotros hubo un problema y estaba en parada. Estos son los distintos evaporadores y ustedes pueden ir viendo acá los flujos que están circulando, las presiones y las temperaturas
que tienen para control desde esta máquina. En esta situación, el operario del equipo, con mucha prestancia y mucha generosidad, se puso a disposición de los estudiantes y les explicó el proceso uno por uno, les anotó en un papelito que los chicos guardaron con mucho respeto las condiciones de operación de cada uno de los evaporadores. Pudimos ver por dentro este evaporador que estaba en ese momento en limpieza. Fíjense, acá tienen los tubos de la calandria. El evaporador era de tubos verticales largos. Esta manguera que se ve acá es de vapor a presión para poder hacer la limpieza de los tubos y eliminar toda la costra que se puede formar. Bueno, acá están los chicos haciendo la visita, capaz que los reconocen. Y estos son los productos que producían en esta planta. Era el azúcar para la fábrica Arcor, ¿sí? Ellos no producían caramelos, sino el azúcar para la fábrica Arcor. Bueno, déjennos entonces qué temas quedaron claros y cuáles no, así podemos atender las consultas en la clase práctica o en las clases de consulta. Ordenen su lugar de estudio y cuando volvamos a la presencialidad, también cuando dejen el aula, yo me ocupo de limpiar el pizarrón y apagar el proyector y la computadora, y ustedes de dejar sus puestos de trabajo lo más higiénico posible para el próximo equipo de clase que entre a la sala de cómputos. Muchas gracias.